Buenas tardes, estimado tutor, colegas y demás espectadores. El día de hoy les hablaremos un poco acerca de aquellos elementos de la cultura griega. Contamos con la participación de las compañeras Carol Lisset Vega Contreras, Tania Marcela Roballo Murcia, Lucia Gabriela Zavala Maldonado y mi persona Silvana Castañeda. Partiremos un poco acerca del concepto de identidad. Bien sabemos que la identidad es aquella característica con la cual una persona se puede distinguir ante la sociedad, ya que ésta puede contener distintos tipos culturales, los cuales pueden ser la religión, el habla, entre otras. Daremos inicio a la siguiente exposición con algunos aspectos materiales de la cultura griega. Para ello contamos con las esculturas. Estas fueron destacadas por la representación de la figura humana idealizada. Como lo dice en el texto, no utilizaban algún tipo de modelo o algo así por el estilo, sino que ellos imaginaban dicha persona, lo cual estaba enfocado en la belleza, y así decidían crear este tipo de esculturas. Por consiguiente, tenemos la arquitectura. Estas obras arquitectónicas un ejemplo de estas obras arquitectónicas fueron los templos, los cuales eran construidos para ser habitados por los dioses. En especial, si nos podemos dar en cuenta, en la siguiente imagen tenemos el templo o el Partenón de la diosa Atenea, el cual fue construido en mármol y a este lo consideraron como su máxima expresión del equilibrio y la simetría. Por consiguiente, contamos con lo que es la cerámica. Tenemos como siguiente punto la cerámica. Estos perfeccionaban y le daban forma a la arcilla. Podemos ver que en este empleaban sus vivencias. Pasaban de dejar de tener o hallar un barro y serían transformados en cerámicas, eran tales como jarrones, platos, entre otras, pero en ellas en sí especificaban sus vivencias. Sencilla. Podemos ver que en este empleaban sus vivencias. Pasaban de dejar de tener o hallar un barro y serían transformados en cerámicas, eran tales como jarrones. Como siguiente punto tenemos los aspectos inmateriales de la cultura griega, que son aquellos aspectos que no se pueden tocar, ¿cierto? Entre ellos contamos con el aspecto del teatro. Estos tienen un origen en los ritos y festividades que se llevaban a cabo en honor a los dioses. Bueno, a través de este aspecto surgieron lo que es conocido como aquellas representaciones dramáticas, en las cuales podemos implementar la tragedia. Para ese entonces, en la cultura griega, la tragedia partían o tenían un sentido religioso con tal de tomarlo como ejemplo y desistir de sus culpas o asumir su determinado destino. Por consiguiente, contamos con la filosofía. Para los griegos, un filósofo era considerado amante de la sabiduría, que buscaba la verdad a través de la razón. Y como por último punto o aspecto, contamos con las ciencias. Estas se interesaban en estudiar la naturaleza y sus leyes. Para ello tenemos una división. La primera fue las teorías generales acerca de la materia,
Las teorías generales, hablaban o buscaban acerca de la materia, el espacio y el movimiento. Entre estas podemos encontrar que quienes estudiaban eso eran los matemáticos, físicos y químicos. Como siguiente punto tenemos la ciencia médica, que eran los encargados de buscar o de hallar. Buen día, mi nombre es Carol Vega y voy a hablar sobre la organización y tipologías familiares de la cultura griega. El núcleo de la sociedad griega era la familia. El padre ostentaba la autoridad sobre la mujer y los hijos. Esta familia se constituía por un matrimonio, el cual consistía en lo siguiente: en la época antigua se realizó mediante la compra o el convenio entre distintas tribus, y en la época clásica el matrimonio era concertado por las familias. Generalmente la edad de la mujer era mucho menor que la del hombre. Esto se hacía entre primos, tíos y sobrinos. El matrimonio consistía en una ceremonia que se basaba en 6 partes. La primera eran los esponsales, la cual era la petición de mano. El padre de la novia debía entregar al novio un dote frente a testigos. El primer día, los novios celebraban haciendo un baño purificatorio y la novia debía entregar la ofrenda a la diosa Artemisa y recibía un baño ritual en una fuente pública. El segundo día se celebraba la boda con un sacrificio a los dioses del Olimpo en la casa del novio. El tercer día consistía en celebrar una fiesta con los amigos y entregaban regalos a los novios. La organización de la familia griega estaba organizada por el padre, el cual era la cabeza de la familia, era el dueño y señor de toda ella. Él podía dar la vida o la muerte, podía dar abandono, exposición o venta del niño, en este caso sus hijos, la admisión o la salida de nuevos miembros. El padre tenía una habitación en la casa que era conocido como el androceo. Esta familia también está constituida por la madre, la cual era considerada legalmente inferior al hombre. Por lo tanto, estaba bajo la autoridad del hombre de la casa, en este caso, su esposo. Ella tenía como obligaciones parir y criar a los hijos, mantener la casa en orden, y tenía prohibido salir de la casa si no era con la autorización de su esposo. La madre tenía una habitación en la casa, la cual era conocida como el gineceo. ¿Qué es el gineceo y el androceo? El gineceo era un área de la casa griega donde las mujeres pasaban la mayor parte de su tiempo. El androceo consistía en la casa de varones, donde ellos podían realizar banquetes y fiestas o reuniones. Cabe resaltar que los hombres no tenían restricciones para hacer uso de sus pertenencias. Ellos podían estar en cualquier parte de la casa. A esta familia también pertenecen los hijos, los cuales eran criados rodeados de mujeres en el gineceo. Las familias griegas tenían pocos hijos para no tener que repartir el patrimonio. Si nacía un niño, se colocaba en la puerta de la casa una corona de olivo como expresión de que triunfaría en la guerra, o se colocaba una corona de laurel si se deseaba que este niño fuera célebre en los deportes o en el arte. Al convertirse en hombres podrían independizarse y formar sus propias familias. Si era niña, se colocaba una madeja de lana como símbolo de sus funciones domésticas y eran subordinadas por sus padres o esposos. En las familias griegas también estaban los
esclavos, los cuales no tenían ningún derecho y estaban sometidos a la autoridad de su patrón, pero estaban protegidos de los malos tratos. Ellos eran esclavos ya sea por nacimiento, deudas o por ser prisioneros de la guerra. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Tania Marcela Roballo Murcia. Me correspondió mecanismos de control social de la materia bases socioculturales. Bueno, ¿qué es un mecanismo de control social? Es una práctica y un valor que promueve a la sociedad de una manera formal e informal para conservar el orden establecido de la misma. También tiene diferentes métodos en una sociedad, los cuales buscan conservar y ordenar el orden social y mantener pues andando el sistema de la mejor manera. Bueno, existen dos leyes que tornan sobre los valores y las creencias de los mecanismos de control social y las hacen cumplir de diferentes maneras. Son las coercitivas, que son a la fuerza, y las persuasivas, que son las leyes que rigen con un orden público. El control social también implica a menudo en la cultura y en lo político. En las épocas revolucionarias, el control social es comprendido como una barrera que detiene el cambio y actúa a favor de las clases dominantes, ya que éstas dependen del Estado. Tenemos los mecanismos de control social, que es el formal y el informal. El formal está respaldado por el derecho y el orden constitucional. También está compuesto por diferentes instituciones e instancias del y judicial, las ordenanzas municipales y otros sistemas regulatorios. El control social informal no cuenta necesariamente con el respaldo explícito de una ley, sino proviene de la tradición, de las costumbres y de la vida social cultural de un pueblo. Los mecanismos, por lo tanto, son más diversos y cambiantes y pueden variar significativamente de una sociedad a otra o de una época a otra. Espero que se encuentren muy bien. En la clase de bases socioculturales les vengo a hablar sobre la cultura griega, el top ten y la superstición. Para los griegos, el toteísmo era la creencia que ellos adquirían mediante su cultura y su religión sobre los dioses. Por eso para ellos era muy importante, porque los dioses orientaban para ellos lo que era el bien y lo que es el mal, y las consecuencias que las acciones les traían. Los griegos también tenían en su religión el politeísta, la cual consiste en la creencia de varios dioses, como lo era Zeus, que era considerado el dios del cielo y la tierra y el padre de todo, y Poseidón, que era considerado el dios de los mares y los océanos, y Ares, que era el dios del inframundo, que era donde los muertos o las personas que hacían mal iban por orden de Zeus. Aquí, como pueden observar, tenemos la figura que ellos utilizaban de Poseidón y una medalla que también era muy vista para ellos. Por otra parte, también nos encontramos con las supersticiones que los griegos tenían, la cual consiste en buscar alguna justificación para los hechos de forma mágicas, ¿sí? Que no tenían explicaciones científicas, sino que era todo por medio de magia. Para algunos griegos, ellos tenían como creencia el mal de ojo, ya que ellos decían que las personas, ya sea por envidia o por celos, les podrían echar maldiciones, la cual consiste en que el mal de ojo era visto como cuando le iba mal a una persona o físicamente la persona se veía dañada. Siempre decían que eso era mal de ojo. Y ellos consideraban que solamente una persona que supiera de magia, de hechizos y de brujería era capaz de quitar el hechizo por medio de pociones o cosas mágicas.
Gracias por su atención.